Ok, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar en una nueva sesión con la Cámara de Comercio Latino de Minnesota. Hoy vamos a hablar un poquito de compra y renta de almacenes. Esta versión es la versión en español, la versión en inglés ya la dimos hace un par de semanas. Y bueno, bienvenidos a todos y espero de que podamos aprovechar toda la información que nuestro presentador nos va a dar hoy. En la parte inferior de su pantalla hay una figurita que se llama chat. Y si quieren hacer algún tipo de pregunta, por favor usar ese chat para enviárselo directamente a nuestro presentador, el que va a responder esas preguntas en el momento apropiado. Solamente quiero presentar ahora a nuestro presentador de hoy, su nombre Luis Olvera, que es un agente activo de bienes y raíces comerciales y residenciales, y lo ha sido por más de 15 años. Él es exdirector de membresía de NAREP, Twin Cities Chapter. Y Luis tiene más de 18 años de experiencia en negocios internacionales, en contratos, en negociaciones, en desarrollo de subsidiarias, exportaciones e importaciones. Y bueno, hay tantas cosas que se pueden decir de el amigo Luis Olvera, pero le voy a dar ahora la participación a él para que podamos continuar con el tema de hoy. Luis, bienvenido y toma el micrófono. Fabio, como siempre, muchísimas gracias por la presentación y por la oportunidad de poder informar y educar a nuestra comunidad de este tema que es tan importante en relación a almacenes o warehouses. Quiero hacer la distinción porque cuando estuve haciendo la investigación me di cuenta de que también hay almacenes de datos. Es otro tema, otra clase, otro boleto, y lo que vamos a enfocarnos el día de hoy es para la salvaguarda de productos. Y vamos a comenzar diciendo lo siguiente, que es la guía. ¿Cómo se va a desarrollar este webinario? Vamos a comenzar de la parte más amplia o el universo, si quieren llamarle así, y vamos a ir poco a poco enfocándonos a lo específico hasta llegar a medir la eficiencia de los almacenes y al cálculo y a la interpretación y al estudio de estados financieros del warehouse o de almacén. Voy a usar indistintamente la palabra warehouse o almacén, que pues, obviamente es lo mismo, ¿no? Vamos a comenzar con las definiciones, programas. Vamos a rentar un espacio vacío, medio lleno, lleno y medio, algunas fórmulas y vamos a terminar con esto. Vamos a comenzar con datos interesantes de lo que es la industria de warehouses en Estados Unidos. Y por favor no tomen apuntes, todo esto va a ser subido a YouTube, o sea que todas las transparencias van a estar ahí para siempre, o sea que lo más importante es que escuchen los comentarios y si hay alguna duda o pregunta, como dijo Fabio, escribir en el chat y yo con gusto trataré de responder lo mejor que pueda. Continuemos. Esta industria es nada más ni nada menos de 22,000 millones de dólares, tiene 600,000 plus gentes trabajando, más otras 60, 70,000 empleados, sobre todo ahorita que es Navidad. Yo calculo que va a ser 75, 80,000 empleados, y esto genera otros 9,000 millones de dólares, y esto no incluye toda la derrama comercial y económica, por ejemplo, transportes, papel para empacar, fletes, gasolina, etcétera, que es otros billones de billones, ¿no? Un dato interesante es que para el 25 se espera que el espacio de warehouses en Estados Unidos aumente nada más 1,000 millones de pies cuadrados. Esto quiere decir que la demanda por warehouses es increíblemente grande. Y vamos a ver un dato interesante de Amazon, que por cierto,
el día de ayer oí en las noticias y leí en Wall Street que Amazon ya le ganó a Federal Express y a UPS en deliveries o en entregas. O sea que Amazon entrega más que Federal Express y UPS. Nada más tiene 319 millones de pies cuadrados Amazon y sigue comprando a nivel de 800 o 1 millón de pies cuadrados, porque como podemos ver es el promedio de sus hubs o de sus centros de empaque y distribución. Interesante dato, ¿no? Y es un almacén, pues básicamente desde los romanos, ¿no? Y griegos y cartagenos, es un edificio construido con el fin de almacenar, de guardar o salvaguarda de productos, no de servicios, obviamente. Entonces aquí podemos tener una serie o una gama de personas, compañías que van a utilizar este tipo de edificaciones, como por ejemplo los fabricantes, distribuidores, importadores, exportadores, agentes de negocios, materiales de construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yéndonos un punto más hacia lo específico, un warehouse en general tiene 5 áreas. El área cuando llega el producto, que es el área de carga y descarga. Luego, obviamente, pasamos al área de recepción, donde se hace la papelería, se revisa la mercancía. El área de guardado, donde obviamente se van a guardar todos los productos para que en un futuro sean despachados. Aquí en el área de guardado cabe mencionar que, por ejemplo, Amazon usa robots para guardar la mercancía. Luego, obviamente, el área de despacho, donde van a salir, y el área de envío, donde se cargan o descargan hacia los camiones que van al punto de destino o al punto final. ¿Ok? Entonces, son básicamente las 5 áreas de un warehouse. Es muy importante definirlas porque en cada una de ellas hay administración, hay desarrollo y hay costo-beneficio. Muy importante. Todos estos temas tienen su derrama de costo-beneficio para hacer una operación global eficiente. Muy importante. De características. Bueno, pues nada más hay que cerrar los ojos y imaginarse un almacén que tiene, ¿no? Bueno, pues tiene muelles, que en inglés se llaman docks, tiene camiones por dentro, camiones por fuera, tiene montacargas. Y cómo llega la mercancía, bueno, pues puede llegar por barco, puede llegar por tren, puede llegar por camión o puede llegar por camioneta, puede llegar por Amazon también. Se usan montacargas, grúas, por ejemplo, en los muelles, las grúas esas increíblemente grandes, se usan para descargar los contenedores, que por cierto, no sé si ustedes sepan, básicamente hay 2 tipos de contenedores, los de 20 y los de 40 pies. Un barco tiene aproximadamente de 10 a 15,000 contenedores. Es lo que se transporta de China a Estados Unidos o de Estados Unidos a Europa. O sea que imagínense 15,000 contenedores de 40 pies cada uno, ¿no? Todo lo que lleva el barquito. Y el valor de los productos que están adentro de los contenedores. Obviamente incluye materias primas, productos de empaque, productos terminados, refacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente una fotografía vale más de 10,000 palabras. Aquí está un warehouse clásico con un contenedor de 40 pies. Aquí vemos un tráiler. Este tráiler, como pueden ver, trae 4, 8 y 8, 16 y 2, 18 llantas, pero hay algunos que tienen hasta 24, 26 llantas. Este camión no es para transportar productos pesados. Este, por ejemplo, se usaría para papel y artículos ligeros. Aquí hay un warehouse vacío. La razón por la cual tomé esta transparencia es porque si se fijan ustedes, el techo de la izquierda superior está más alto que el techo de la derecha
media y tiene entradas de drive-in que se llaman, que esto quiere decir que son camionetas, no tiene docks este warehouse. Y probablemente tenga 18 pies en la izquierda y 14 probablemente a la derecha. Interesante, ¿no? Este es otro warehouse, está parcialmente lleno o parcialmente vacío, como ustedes lo quieran tomar. Un dato muy importante en cuanto a hacer referencia de los warehouses es el tema de la altura. Yo tuve un cliente que requería mínimo 18 pies. ¿Por qué? Porque la maquinaria que iba a meter era de 16 pies. Entonces teníamos que tener una holgura o un vacío, hueco, espacio, tolerancia de 2 pies. Cuidado, porque si ustedes se fijan en la parte de en medio está el aire acondicionado. Cuando ustedes van a rentar o a comprar este warehouse, probablemente el listing agent o el property manager les diga, no, el warehouse tiene 18. Sí, pero si descontamos lo que es aire acondicionado, ya estamos en 16. Luego entonces, imagínate, mi cliente hubiera tenido problemas graves alquilando o comprando este warehouse. O sea que hay que ponerse muy abusados en todo lo que es infraestructura del warehouse. Otro tema súper importantísimo es la electricidad y dependiendo del uso, obviamente, agua, si está refrigerado, piso, súper importante. Yo tuve otro cliente que estaba exportando maquinaria pesada de Texas hacia Alemania. Alquilamos un warehouse cerca del aeropuerto y requeríamos cuando menos 6 pulgadas de espesor de piso porque la maquinaria era pesada y determinadas condiciones del concreto, varillado, etcétera, etcétera. Volvemos a repetir, cuidado, cuidado, cuidado con lo que van a meter en el warehouse. Aquí está otro warehouse, este es un centro de distribución. Como se pueden dar cuenta, aquí no hay drive-in, aquí hay puro muelle o dock. Y estos camiones son de carga pesada. ¿Okay? Vamos a ver en Minnesota los tipos de licencia, porque el warehouse necesita tener una licencia para poder operar. Básicamente, en términos generales y para efectos de esta clase o webinario, existen 2 tipos de licencias en el estado de Minnesota, que curiosamente las otorga el Departamento de Agricultura, no el Departamento de Comercio. Cuidado. Uno es artículos de uso doméstico, que pueden ser todos los enseres, propiedad usada de muebles, propiedad personal y propiedades de negocios como escritorios, computadoras, mesas, sillas, etc. Esto no incluye botes, vehículos recreacionales y de guarda personal, porque de guarda personal son los self-storage. ¿Okay? El otro tipo de almacén que tiene que tener licencia para el estado de Minnesota es lo que se llama operador de almacén general, el cual es guarda de productos, pero esto ya es mercancía en general con fines de lucro, o puede ser también una non-profit o compañía sin fines de lucro. Puede ser tu compañía personal o puede ser una LLC, una C Corporation, etc. Aquí también hay exclusiones, las cuales son minerales, piedras, grano. Aquí debe de ser un warehouse específico. Yo tuve un cliente que compraba a granel o mayoreo tortillas de Chicago. Las almacenaba en Bloomington. Llegaba el camión con 200 cajas, cada caja con 100 envolturas de tortillas, y entonces las vendía sin tocar el producto, sin modificar nada. 20 a la tienda de Juanito, 30 a la tienda de Pedrito, 80 a Target, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿qué creen? Que se requirió obtener una licencia del Departamento de Agricultura
como Wholesaler Food Handler. Y fue el inspector 2 veces, y olió las tortillas, y olió el piso, y vio el baño, y todo debería estar de acuerdo a los ojos y a las reglamentaciones del Departamento de Agricultura. Se pueden meter al website de allí y van a tener toda una gama de diferentes licencias para aplicar de acuerdo al uso que se le va a dar al warehouse o el almacén. Y obviamente el inspector va a ir y cuidado, porque si hubo una compostura hace 2 años o 3 años que el inspector pregunte a dónde se dan los permisos, deben de existir los permisos para haber hecho esta reparación o modificación. Si no, no van a poder abrir su negocio en el warehouse, no van a poder rentar, no van a poder comprar. O sea que ojo, ojo, ojo. En commercial real estate o en bienes raíces comerciales, previsión y planeación es el 50% más que la ejecución. ¿Okay? Almacenes de depósito, este es otro tipo de almacén que quiero tomar un pequeño paréntesis. No sé si ustedes han usado Port Authority, yo sí. Como dijo Fabio, yo tuve 18 años de experiencia en internacional y los Port Authorities era como llegar a mi casa. Les voy a explicar cómo funciona. Un Port Authority es un almacén el cual salvaguarda productos de importación o de exportación antes de cruzar, entre comillas, frontera, los cuales el importador o exportador va a ir sacando de poco a poco y de esa medida va a pagar impuestos. El cliente que yo tenía importaba papel fotográfico de Alemania, nivel 30 contenedores de 40 pies cada uno, pero no tenía todo el dinero para poder sacar o liberar de aduana todo junto. Entonces poníamos 30 contenedores en el Port Authority y comenzábamos a sacar mercancía poco a poco, y en el momento en que cruza la puerta del Port Authority, causas derechos de importación, pagas los derechos y liberas mercancía. Una nota interesante: no son impuestos de importación, son derechos de importación y se causan por 2 conceptos, específico y ad valorem. El específico es por peso, porque no es igual importar 1 kilo de plumas que 1 kilo de plomo. El volumen es súper increíblemente diferente. Y también el ad valorem, volvemos a lo mismo. No es igual el valor de 1 kilo de plumas que 1 kilo de oro. Entonces, también es el motivo por los cuales los Port Authorities y la aduana principalmente va a clasificar el producto de acuerdo a estos lineamientos. Un dato interesante: el Port Authority más grande de Estados Unidos es el de New Jersey. Y New Jersey tiene nada más 2,000 acres de área y se libera el 25% de los bienes que entran a Estados Unidos. Y se liberan aproximadamente 2,000 millones de kilos al año de producto. O sea que ustedes imagínense las grúas y el personal que tienen que tener para poder estar liberando de poquito a poquito todos esos productos. O sea, es una operación muy interesante. Este es una fracción de un bonded o un Port Authority. Es como cualquier otro almacén, nada más que aquí la restricción es de que todo esto está in bond, se llama, o tienes que tener un bono para asegurar la mercancía. ¿Okay? Hay otro tipo de almacenes que son los refrigerados. Estos son principalmente, como su imaginación lo dicta, para productos perecederos o agrícolas, comida, pero interesante, químicos y sangre. Pues sobre todo ahorita que acaba de pasar el COVID y todos esos bichos raros, los almacenes refrigerados tuvieron un auge increíble. Esta es una muestra
de cómo sería o cómo es un warehouse refrigerado, nada más es una toma parcial del mismo. Obviamente aquí vienen todos los inspectores del mundo a inspeccionar que no haya ni gusanos, ni esté hecha la comida a perder, bichos raros, etcétera, etcétera. Tiene que pasar por sanidad vegetal, etcétera, etcétera, etcétera. Complicada operación importar frutas y verduras a Estados Unidos. Este es un localizador. Hilera 4, tarima 7, a la derecha del monito que está sonriendo. Pero, como ustedes saben, la tecnología avanza y actualmente esto es lo que se está viendo más y más en almacenes. Ya comentábamos que, por ejemplo, Amazon usa desde la descarga hasta el envío. La gran mayoría son robots. ¿Ok? Es un robot que está haciendo la carga o el apilamiento de cajas en la tarima. Otro punto muy interesante que quiero comentar, si se han fijado, todas las tarimas son iguales. Si ustedes van a Bloomington, o a Texas, o a España, o a Venezuela, o a China, todas las tarimas son iguales. ¿Por qué? Porque las tarimas tienen lo que se llama ISO. No sé si ustedes sepan lo que es ISO. Es International Standard Organization. Esta organización fue fundada en 1947 en Europa, a raíz de la Segunda Guerra Mundial que terminó en 45, porque quisieron tener precisamente estándares a la producción y a los procesos, ahora ya son hasta los servicios, para que todo fuera consistente, eficiente y uniforme. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar involucrado en un ISO, fue un ISO 5000, que era un proceso administrativo para regular la administración de exportaciones. Y muy, muy, muy interesante porque vienen inspectores a verificar que lo que ustedes escribieron está efectivamente lo que está pasando. Y, por ejemplo, hoy en día en Europa, además de que existen miles y miles de empresas con ISO, hay algunas que si no tienes ISO, no hago negocio contigo. Punto. Entonces, el ISO en Europa, sobre todo, es súper, súper importantísimo. Aquí en Estados Unidos es importante, pero no tanto. Y ISO es bien importante. Vamos a pasar ahora a cómo compramos un almacén. Lo primeritito es definir por qué queremos un almacén, para qué lo queremos y cuáles son nuestras necesidades. Y obviamente hay que pensar al futuro, expansión, y vamos a rentar o vamos a comprar. Una vez que tengamos más o menos definido este tipo de elementos, y enseguida, sin pensarlo, por favor, adquieran los servicios de un commercial realtor o un agente de bienes raíces comerciales. No, con mucho respeto, los residenciales no tienen ni idea de lo que voy a platicar de aquí al final del webinario. Se escribe una carta de intención, primera diferencia con residencial, con, obviamente, su realtor comercial, habiendo visto 3 o 4, no como en casas 10 o 20, no trabajamos los domingos ni los sábados y cerramos a las 5 o 6 de la tarde. Abrimos a las 9 o 10 de la mañana. Y una vez que nos gustó o le gustó a nuestro cliente este almacén, escribimos una carta de intención para negociar todas las posibles contingencias habidas y por haber. Escribimos el contrato de compra-venta y lo aceptamos o se acepta. Contingencias son, por ejemplo, si el techo está goteando, lo tiene que arreglar el dueño. Si vamos a comprar en Minneapolis y el banco nos exige una inspección ambiental, hay que ponerlo en la carta de intención, quién va a pagar en la fase 1, la fase 2
Y sobre todo, si la fase 2 sale reaprobada, entonces ¿quién va a pagar el sistema de mitigación? Nada más para darles una idea, en una transacción que tuve la oportunidad de participar como el agente del comprador, 4,000 pies cuadrados, muy chiquito local. El sistema de mitigación, en caso de que hubiera salido negativa la prueba de la fase 2, hubiera costado $100,000. ¿Quién va a pagar eso? El comprador. No va a querer pagar porque dice, ¿por qué voy a pagar algo que no estaba limpio cuando lo compré? Y el vendedor dice, no, yo no lo voy a pagar porque ¿cómo voy a pagar algo si me voy a salir? Entonces hay que escribir una carta de intención y reescribirlo en el contrato de compraventa. Este tipo de pequeños detalles pueden surgir grandes diferencias al final del día. Lo mismo, por ejemplo, con electricidad. Si ustedes van a comprar o a rentar un almacén para efectos de manufactura pequeña, pues claro que van a necesitar una electricidad trifásica con todos los voltios del mundo. Y si no los tiene el warehouse porque fue construido en 1950, tenemos un problema ahí, Houston. ¿Quién va a pagar el recableado de este warehouse? Todas esas contingencias se ponen en la carta de intención, se negocian y una vez negociadas, aceptadas, vuelvo a repetir, se hace el contrato de compra-venta, se vuelve a negociar y se acepta. Un paréntesis, yo he tenido 2 y hasta 3 meses negociando cartas de intención. O sea, otra diferencia con residencial. No es comprar una casa que en el fin de semana la compras y el lunes estás poniendo el contrato de compra-venta y en un mes la estás ocupando. Aquí son 3 meses y no has hecho contrato de compra-venta. Luego haces, una vez aceptado el contrato de compra-venta, haces todas las inspecciones habidas y por haber. Ya platicábamos del grosor del piso, por ejemplo. ¿Qué tal si el grosor del piso no es lo que te dijeron? Y vas a meter maquinaria pesada y estás comprando. Entonces tu piso va a estar ondulado, increíblemente bonito, como si fuera el mar. Y eso te va a costar miles de dólares. ¿A quién se lo vas a reclamar? Porque otra diferencia, acuérdense, en residencial hay el seller's disclosure, que es la declaración del vendedor del estado de la propiedad. En comercial, el vendedor no, repito, no tiene ninguna obligación de declarar el estado de la propiedad. Es la del juego de las escondidillas. Ustedes tienen como compradores, tienen que encontrar las fallas materiales que previamente con un realtor comercial se establecen y se negocian o ya se negociaron para que cuando aparezcan no haya ningún problema y se prosiga al cierre. Una vez hechas las inspecciones y aprobadas y bendecidas, se procede con la debida diligencia. Otra diferencia con residencial. Aquí yo le llamo las 3 Fs de foco fundido, es la física, la financiera y la fiscal. Vamos a tocar brevemente estos 3 grandes tópicos en un minuto y podemos tardarnos media mañana en hablar de estos 3 palabritas. Como les comentaba, tenemos que investigar todos los permisos con agricultura, con la ciudad, con el condado, y yo visito la policía y el marshal de fireman o de la oficina de bomberos. ¿Por qué? Porque imagínense que hace 3 o 5 o 7 años hubo un incendio en el warehouse y no se arregló como debe de ser. El marshal debe de tener ese récord y obviamente cuando ustedes obtienen el récord, lo primero que hacen es ir al warehouse para ver que se haya compuesto o reparado con todas las de la ley. ¿Por qué la policía? Bueno, imagínense por azares del destino que hace 8, 7, 4 años ahí estaban vendiendo droga o a la vuelta o atrás del warehouse está un mercado de drogas.
la policía lo va a saber y se los va a decir. Y es como, hi, my name is Luis, y vengo a investigar 1, 2, 3 Main Street. ¿Tienen ustedes algún récord? Ya me tocó. Ah, sí, son muy buenos amigos de nosotros. Cada 8 días vamos a visitarlos porque son muy escandalosos y venden drogas. Entonces, cuidado con ese tipo de situaciones. Por eso es que hay que visitar a la policía. Obviamente, todo lo que acontece es comercial, como la compañía de títulos. De 8 de cada 10 transacciones que yo tengo la oportunidad de hacer, las paso por un abogado comercial de bienes raíces. ¿Por qué? Porque un contrato de arrendamiento en un almacén, en una oficina, puede ser de 55 o 60 páginas. Lo que me ha tocado máximo ha sido 62 páginas, a letra de periódico. Entonces, créanme, yo no soy abogado, yo no soy fiscalista, ni soy contador, pero un abogado sí lo es y nos va a dar un consejo, nos va a dar una dirección de dónde está aflojando o apretando el contrato y volvemos a negociar. Y esto se pone en la carta de intención. Cuidado, por eso hay que tener un realtor comercial. Y finalmente, si todo lo anterior es satisfactorio, después de 6, 8 meses, vamos al cierre. ¿Ok? No hemos hablado de dinero, cuidado. Y aquí está todo lo que concierne a crédito o préstamos. Esto es una fotografía muy por encimita de cómo poder financiar básicamente cualquier operación comercial. Podemos y vamos a tener un webinario específico para lo que es financiamiento de bienes raíces comerciales, que va a ser de 1 hora. Podemos tardarnos 2 días en este cuadrito. Pero para efectos de hoy, hay un préstamo que es de la Small Business Administration, que en contra de la que cree la mayoría de la gente, el SBA no presta. El SBA garantiza el préstamo y es 10% de enganche. La tercera columna es cuando está disponible para las personas que tienen seguro social, y también con ITIN puedes comprar bienes raíces, pero no con SBA, no con el 15 de enganche, no comprar un negocio, ni tampoco tener o usar una línea de crédito para negocio. Inclusive tú puedes tener un HELOC, que es apalancar tu casa o tu terreno para comprar un warehouse. Lo puedes hacer. A los bancos les gusta mucho que utilices una LLC, una C Corporation, una S Corporation. Yo no soy taxman o accountant. Ahí es el departamento de su contador que les indique, los dirija qué tipo de compañía o corporación protocolizar, formar para efectos de comprar un warehouse o inclusive para rentar un warehouse. Puede ser Juan Pérez, Doing Business as Minnesota Renting Warehouse, LLC. Así puede ser. Y obviamente lo tradicional es 20, 25, 30% de enganche, 5, 10, 15 y 20 años. Aquí este tipo de préstamos sí está disponible, como los CRE, que es Commercial Real Estate Préstamos, están disponibles para Seguro Social y o para ITIN. Aquí quiero hacer un paréntesis en el sentido de decir que todos los grandes economistas y pronosticadores de futuro dicen que para 24 de mayo los intereses van a comenzar a bajar al 4.25%. Eso es muy halagüeño. ¿Por qué? Porque el mercado de labor o de empleos está muy fuerte, y porque la economía está muy fuerte, y por el GDP, el Gross Domestic Product, se estima que crezca 2.9 el año entrante. Si estos elementos son ciertos,
los intereses tienen que bajar. Vamos a ver las 3 Fs. Esta es la física. Ya prácticamente hablamos de lo físico, hay que fijarse mucho en el techo, pisos, electricidad, baños, el área de oficinas, checar los cimientos, inspeccionar el techo, etcétera. Estas son cosas que un realtor comercial lo puede hacer con ojos de realtor, no con ojos de inspector. ¿Ok? La fiscal, como su nombre lo indica, es ver las declaraciones de impuestos. Si vamos a rentar, pues a mí me gustaría conocer a la novia, ¿no? De cuántos impuestos paga y cómo los paga y cuándo los paga. Entonces, que la novia se ponga por la derecha y le entramos al matrimonio. Todo lo que es impuestos federales, estatales, locales, municipales, y por la razón del COVID, yo pido 3 años mínimo. Buena palabra, mínimo. También ver los empleados. Si vamos a rentar y va a haber un strike o una huelga en 2 meses, creo que el inquilino no nos va a pagar la renta, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pequeños detallitos. Y la financiera, como su nombre le indica, pues vamos a ver de qué pie cogea la contabilidad, ¿no? Si la contabilidad coteja con la declaración fiscal, por ejemplo. Si todo lo que es depósitos bancarios coteja con las ventas declaradas en la declaración de impuestos. Así como nosotros como personas tenemos score crediticio, así también las empresas tienen su score crediticio. Es por Dun & Bradstreet. Es por cuota, tienes que pagar, pero se los recomiendo si tienen una empresa más de 500 y 700 mil dólares de ventas. Sí les recomiendo que se metan a Dun & Bradstreet y al Better Business Bureau para que su empresa sobresalga del resto general de las empresas. Vemos las deudas, si están atrasadas, si están al corriente, la depreciación, cuánto está depreciando las maquinarias o los enseres de la compañía que va a ser nuestro inquilino, qué tipo de contratos tiene con terceras personas, si tiene contrato de IT, si está pagando puntualmente Excel. Todas esas cosas hay que vigilarlas y confirmarlas. Y obviamente los clientes que tiene nuestro inquilino. Si son 3 clientes, hijo de mi alma, ¿no? Aquí hay una situación delicada. Si son 300, no creo que sea tan delicada la situación. Y obviamente hay que hacer un análisis e interpretación de los estados financieros de nuestro futuro inquilino. Aquí vamos adentrándonos un poquito más a lo que es este tema. Vamos a tener financiamiento, como les comentaba, y vamos a tocar este tema un poquito más a fondo. Ahorita les voy a dar una vista muy general. La análisis de interpretación de estados financieros se basa principalmente en el análisis de proporciones. En inglés es de ratio, R-A-T-I-O, ratio analysis. Y son básicamente 4. El análisis de liquidez, que mide qué proporción o qué ratio tiene la compañía entre los activos y los pasivos. Un número saludable es tener $2 de activo circulante por $1 de pasivo o de obligaciones circulantes. ¿Cuáles son las circulantes? Las que vencen en menos de un año. El ratio o la proporción de apalancamiento es precisamente todo lo que son deudas. Y aquí las proporciones son, por ejemplo, deuda a capital. Un número sano es 40-35% de deuda y el restante en capital social. Y la EBITDA, que es interest rate antes de impuestos, y esto es la utilidad que se obtiene antes de
decretar dividendos y pagar impuestos. ¿Y esto qué relación tiene este número, con el total de activos? La eficiencia operativa, como su nombre lo indica, qué tan eficiente es su operación, por ejemplo, en rotación de inventarios. No es lo mismo mi cliente de maquinaria que tiene 4 ventas al año que comida, por ejemplo, ¿no? Frutas y verduras. Frutas y verduras debe ser cada tercer día, ¿no? Y entonces, obviamente, su sistema de inventarios va a ser diferente al sistema de inventarios del cliente que tiene maquinaria pesada. Lo mismo la rotación de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, la relación que existe entre ambas, la rotación de activos, bien importante. Casi nadie tiene este concepto de rotación de activos. Quiere decir, cada cuándo en tiempo se rota la totalidad de mi activo para dar una eficiencia, y esto se compara con mi capital. Y hablando de capital, el último análisis es el análisis de utilidades. ¿Cuál es el ratio o la proporción de utilidad bruta a ventas, la utilidad operativa y la utilidad neta a ventas, la proporción a activos, la proporción a obligaciones o apalancamiento, etcétera, etcétera? Y ya si se quieren adornar y ir al siguiente nivel, se hace lo que se llama el análisis de DuPont, que lo generó y lo descubrió y lo desarrolló la compañía DuPont. Esto se enfoca no solamente a la cuestión del return on investment, sino que es el retorno de todas las cuentas de capital, que es margen neto de utilidad por el total de activos por el multiplicador de capital. Y vuelvo a repetir, capital en este concepto, o en este enfoque, es todas las cuentas de capital. ¿Cuáles son las cuentas de capital? Bueno, pues es el capital social y las reservas, las utilidades por repartir, las utilidades, los dividendos. Esas son las cuentas. Reserva de, por ejemplo, reserva legal, reserva de previsión, reserva de reinversión, y esto se genera por medio del board of directors o la mesa directiva. Se dice, para este año vamos a poner 5% de reserva de reinversión, vamos a poner 3% para reserva legal. Ese tipo de reservas forman la cuenta de capital que al final del día entra dentro del análisis de DuPont. ¿Ok? El multiplicador de capital, que es precisamente lo que estoy hablando, que es el total de tus activos dividido entre el total de las cuentas de capital. Muy interesante análisis, y vuelvo a repetir, nos vamos a tardar un día en esto. Brevemente, porque tenemos 7 minutos, el arrendamiento comercial básicamente se divide en 3. Lo que es el triple net o NNN, el cual contiene las 3 N's del contrato, que es impuestos a la propiedad, seguro de edificio y el mantenimiento de áreas comunes, que es el mantenimiento del estacionamiento, alumbrado, jardinería, elevadores, pasillos, todo eso es áreas comunes. Esto entra dentro del CAM. Aquí el dueño o el property manager te dice, te voy a cobrar 30, en este ejemplo, $30 por pie cuadrado más $5 por CAM. ¿Ok? Aquí está, por ejemplo, otro warehouse que está semi completo. Otro tipo de arrendamiento es el full service, en el cual algunos conceptos entran dentro del CAM, otros no. Aquí, si algo tenemos que tener cuidado, es en este concepto. Yo he tenido, desgraciadamente, la oportunidad de que estamos implicando o asumiendo que algunos gastos entraban en el CAM y al final del día, cuando se firma contrato de arrendamiento de 60 páginas, no incluye, por ejemplo, la electricidad. Entonces, eso es además de tu base más CAM. En el ejemplo pasado era 30 más 5. Bueno,
pero tienes que pagar además de el consumo de tu electricidad. Ojo, 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 con el full service gross. Y finalmente, como su nombre lo indica, es el Modified Gross, pero en Commercial es el Wild West. Todo se vale, todo se negocia, y aquí pueden estar unos incluidos, otros no, se negocia el agua. Por ejemplo, si ustedes están rentando un warehouse que tiene otro warehouse adjunto, y el otro warehouse tiene comida y ustedes tienen maquinaria, obviamente ustedes van a gastar un poquito más de electricidad que el otro, y otro va a gastar un poquito más de agua que ustedes, por la cuestión de los alimentos que tienen que estar refrigerados, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado si hay un solo medidor, ¿ok? Cuidar, y eso se negocia con el property manager o listing agent, o directamente con el dueño si no hay estos dos representantes, ¿ok? Esto es un warehouse de Middle Industry. Aquí sería muy interesante comprar este warehouse, porque aquí sí el cap rate y la renta va a estar muy interesante para ustedes. Finalmente, los tenant improvements, que es precisamente las mejoras que tiene que hacer el dueño para adecuarlo a sus necesidades. ¿Okay? Aquí pueden darle a ustedes o el comprador, al inquilino, una cantidad fija, $50,000 o $5 por pie cuadrado. Se negocia. Y también lo que es esto, a veces es regalado, a veces no, se tiene que negociar, cuidado. Yo tuve la oportunidad de obtener un TI de $53,000 gratis, no fueron recobrados o cobrados o devueltos al dueño. Estuvo muy buena esa operación, pero normalmente se reparten proporcionalmente al número de meses que tiene el contrato de arrendamiento. Si son 100 meses y el señor dueño puso $100, usted va a cobrar $1 cada mes para recuperar los $100 de inversión. Y luego viene la renta gratis, precisamente para adecuar tu warehouse a tus necesidades. Esto obviamente estamos hablando de renta. De compra es as is, o modifícame esto, o bájame el precio de compra. Hay muchas maneras de matar a la liebre. La tasa de capitalización es una operación muy sencilla, y el ingreso neto de operación o cash on cash, esto no incluye, no incluye la hipoteca. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque cash on cash no es el único termómetro para determinar la compra de un bien comercial. Hay muchos elementos más que considerar. Por ejemplo, ya hablábamos de los intereses que van a bajar, se refinancia la operación si vamos a rentar una parte, porque podemos comprar un warehouse y rentar una parte, y esa parte que está rentada nos puede pagar la hipoteca, y vamos a aumentar cada año un porcentaje y vamos a estar muchísimo mejor. O sea que cash on cash no es el único termómetro para decidir la compra de un bien comercial. Es la plusvalía también, los intereses, si está rentado, si lo podemos rentar o subarrendar, y qué tipo de subarrendamiento. Vamos a tener un webinario que vamos a lidiar únicamente con contratos de arrendamiento. Con esto es 1:59, terminamos al punto. Muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, duda o comentario, estamos abiertos para tratar de responderlas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Aquí tienen mis datos si tienen alguna pregunta más en particular. Ok, muchas gracias Luis por toda la información que nos has dado. Súper interesante todos los detalles que hay en la cuestión de almacenes, ¿no? Y bueno, gracias por darnos toda esa información. Y como tú mismo dices, ya con este webinario terminamos nuestra serie de webinarios en el tópico de propiedades comerciales.
Hay tantos tópicos que podemos tomar, pero este año pues ya terminamos y estamos planeando para el próximo año traer algunas informaciones, alguna información un poquito más detallada en otros tópicos que se relacionan a esto. Tenemos cuatro específicamente, vamos a hablar de este concepto del 1031, 1031 Exchange. Vamos también a hablar de un poco de cómo financiar la compra de propiedades comerciales, esto de la due diligence, que es toda la preparación que hay que hacer antes y antes de hacer las compras, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es arrendamiento o leasing de algunas propiedades. Entonces, vamos a continuar con otros temas que son interesantes e importantes y esperamos de que nuestros miembros en la Cámara de Comercio de aquí de Minnesota, pues sea de mucho interés y pues sigan participando con nosotros. Hasta ahorita no he visto alguna otra pregunta, mi amigo Luis. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que la versión en inglés hubieron bastantes preguntas. Creo que mucha gente pues al parecer se cubrió, se aclaró esas cosas en ese webinario. Luis, muchas gracias. Y nos despedimos de esta manera. Este año ha sido muy bien. Gracias por acompañarnos por toda esta gira de webinarios en este año. Y los esperamos ver y esperamos su participación. El próximo año que también tenemos estos otros cuatro tópicos. Y Luis, esperamos contamos con tu ayuda para el próximo año, ¿verdad? Por supuesto que sí, va a ser un honor y privilegio el poder informar y educar un poquito a nuestra comunidad para que cuando tomen la decisión sea una decisión bien informada y bien avalada para que no tengan fracaso o minimizar el fracaso. Muchas gracias, Luis. Y para nuestros miembros, gracias por su participación. Y bueno, estén pendientes de nuestro calendario donde vamos a poner todas las sesiones que vendrán el próximo año, el 2024. Así que muchas gracias por su participación y nos estamos conectando en sesiones futuras.